Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Dios definitivamente entiende nuestra humanidad. Una de las razones por las que vino Cristo desde la eternidad a morar entre nosotros los humanos es para mostrar su amor de tal manera que nosotros en fe creamos y entendamos que Él nos entiende porque Él fue tan humano como uno de nosotros. Moisés en su humanidad iba a tener ciertas preguntas que iba a hacer a Dios, pero Dios lo entiende. Pero Dios también sabe que es Moisés el indicado. ¿Por qué? Porque así fue el momento que escogió Dios. Ese fue el momento de la promesa. Y Moisés en su humanidad tenía características especiales y específicas. Mas, sin embargo, no era a través de su humanidad que iba a tener victoria en este propósito de Dios, en libertar al pueblo de Israel. Y Dios lo había llevado hasta ahí para mostrarle su poder y que en Él todas las cosas eran posibles. Así es que bienvenidos a Vida en la Verdad. Continuamos estudiando nuestra Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 4. Y estamos leyendo la versión Reina Valera y dice así el versículo primero. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Dios le había dado instrucciones específicas que hacer. Le había declarado los hechos como si ya hubiesen acontecido, porque era la expresión que Dios usó, porque Él mira las cosas, como ya lo he dicho, como si ya hubiesen sido hechas, y así lo declara. Mas, sin embargo, Moisés en su humanidad tiene otro recuerdo, otra manera y expresión que pone como cierta duda, digamos. Pero era una duda entendible. ¿Por qué razón? Recordemos que ya dijimos que Moisés había sido rechazado, la Biblia nos lo enseña, cuando trató de usar su justicia humana, su poder o su conocimiento humano que él tenía, y fue rechazado porque le dijeron: ¿quién te ha puesto a ti por juez o príncipe sobre nosotros? Ahora bien, hago una pregunta para analizar y para considerar. Cuando una persona va a defender a alguien de alguien que le está dañando, pero a la persona a quien vas a defender no cree en ti o ya te ha rechazado una vez, ciertamente como humano tienes problemas para dar el paso de volverlo a defender. Esa es la situación, aproximadamente hablando, en la que se encuentra la mente humana de Moisés. Los egipcios definitivamente no creían en Jehová, y los israelitas definitivamente lo habían rechazado. Así es que las instrucciones que Moisés había escuchado
son fantásticas, son reales, son espirituales y son dadas por el mismo Dios del universo. Y acontecerían de esa manera. Pero Moisés procesa esas palabras y su humanidad habla, y es lo que pregunta y dice: he aquí ellos no me creerán. Esto no es una duda hacia Dios. Moisés está seguro de quién está hablando, ya tiene un diálogo extendido y cierto con Dios desde en medio de aquella zarza. Lo está escuchando y sabe que lo que él está viviendo es real. Y esta duda no es hacia Dios. Esta duda es hacia aquellos que necesitan la ayuda y que le crean. Entonces, no podemos nosotros decir que es hacia Dios. ¿Por qué? Porque Dios le va a contestar con una cortesía, con una manera que nos enseña que Dios lo entiende. Pero al final de cuentas, Moisés es la persona que debe de ir. Así es que él dice: no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. No te ha aparecido Jehová. Y bueno, los egipcios no le van a creer. Y los israelitas iban a decir que no le ha aparecido Jehová. Entonces, cuando la palabra a ellos realmente lo que está diciendo Moisés, que ni el pueblo de Israel, quienes necesitan ayuda, ni el pueblo de Egipto, no le van a creer. Esa es la percepción que él tiene con relación a las personas que están en Egipto y no con relación a Dios. Pero Dios estaba ahí. En el versículo 2 dice: y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Miremos cómo aquí Dios no tiene una corrección hacia Moisés, no tiene una reprensión, hablando de reprensión como una exhortación, no, simplemente le dice: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dice: una vara. Él le dijo, o sea, Dios le dijo: échala en tierra. Y él, Moisés, la echó en tierra y se hizo una culebra o serpiente. Y Moisés huía de ella. O sea, andaba brincando para un lado y para otro. ¿Por qué? Porque todo parece indicar que la serpiente como que quería atacarlo, o la presencia de la serpiente era bastante grande. Pero fue la indicación que le dijo Dios y él obedeció. Versículo 4. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano, o en la palma de su mano. Miramos que aquí nada más Dios le dice que haga algo. Tampoco podemos pensar que Dios está haciendo eso para comprobarle a Moisés para que crea. No es así, mis amados hermanos, porque Dios no tiene que comprobarle nada a nadie. Esa es la verdad. Dios no tiene que comprobar ni su existencia a nadie. Así es que esta señal tiene otro motivo que la misma Biblia nos lo va a decir.
Versículo 5. Por esto creerán que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Aquí Dios explica que le dio esa señal porque es la señal que él va a hacer para que le crea el pueblo de Israel. Y también que le crea el pueblo de Egipto. Lo único que nosotros vamos a mirar que unos van a creer y otros no. Israel va a creer y Egipto no. O el faraón no. Así es que la vara se convierta en serpiente y que al tomarla Moisés en su mano se convierta otra vez en vara, era una señal, no para comprobarle a Moisés, ni que Moisés no creyera en Dios, sino que era la prueba que iba a llevar Moisés para la gente con la que iba a hablar, empezando con los israelitas. Versículo 6. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno, o sea, en el hueco de tu pecho, entre tu ropa y tu pecho. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. O sea, estaba enferma de lepra su mano. Versículo 7. Y dijo, Dios hablando con Moisés: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. O sea, se había desaparecido la lepra, aquella enfermedad tan espantosa. Le dio otra señal. Ya le había dicho, con esta señal van a creer, pero le dice el versículo 7. Que hiciera otra señal. ¿Cuál es el motivo de la segunda señal de la mano leprosa y luego, luego que la metió y salió sana? Versículo 8. Dios hablando con Moisés dice: si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Miren la gramática que está utilizando aquí Dios al hablar con Moisés. Si notamos, pudiéramos nosotros asumir que Dios también duda de que crean, pero no es así, porque Dios ya sabe lo que va a ocurrir, todas las cosas en el futuro, Él lo sabe. Le está hablando así a Moisés para que Moisés entienda en su humanidad que le está dando una señal y otra para que tenga varias herramientas. Es un lenguaje que entiende Moisés y que va a ser como el trabajo que va a suceder allá. Pero no porque Dios no sepa, es porque Moisés necesita entender que tiene una segunda señal para que la haga. Por eso Dios dice, si acaso, si aconteciere, pero no porque Dios dude de lo que va a acontecer o no sepa, sino para que Moisés tenga la confianza de que tiene las herramientas que Dios le está dando en sus manos. Voy a repetir el versículo 8. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. O sea, van a creerte.
a la segunda. Aquí tienes las dos señales. Versículo 9. Si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río Nilo, y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Y nosotros sabemos, que aquí da una señal pero en ese momento Dios no hace la señal, sino que le dice una instrucción para qué va a hacer enseguida, si acaso no creen. Y estas instrucciones no son solamente para el pueblo de Israel, también son instrucciones para los egipcios. Y nosotros vamos a mirar en los siguientes capítulos que Moisés se presenta primero, tal y como le dice Dios, delante de los ancianos, y luego va con el faraón. Y va a hacer uso primero de las señales y después de esa instrucción de convertir las aguas en sangre. Repito, esta instrucción de las aguas, convertirlas en sangre, las del río, es una instrucción y no fue algo que hizo delante de los ojos de Moisés Dios. Dios únicamente hizo que la vara de Moisés se convirtiera en víbora y luego que se convirtiera otra vez en vara, y también la señal de la mano. Esta es una señal, pero es una instrucción que va a ocurrir. Así es que Moisés ya sabía lo que tenía que hacer y llevaba las señales para que él tuviera la confianza de que tenía las herramientas y llegara y usara esas herramientas. Pero aún Moisés es humano. Y nosotros los humanos, nosotros tenemos limitaciones. Y cuando miramos nuestras limitaciones, en ocasiones creemos que por esas limitaciones o esas falta de, digamos, ciertas virtudes, pues no podemos hacer algo tan grande como lo que Dios le estaba pidiendo a Moisés. Y Moisés tenía sus limitaciones como ser humano. Versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Algunos críticos estudiosos de la Biblia han considerado que aquí, Moisés está declarando que él es lo que se le llama comúnmente tartamudo. Una persona que tiene dificultades para establecer oraciones completas y tiene un obstáculo, una traba para terminar lo que quiere decir. Pero aquí lo que Moisés está diciendo, que no tiene dentro de sus cualidades una persona que use una retórica muy atractiva. Eso es lo que indica este asunto. ¿Por qué? Porque él tiene educación, él está preparado en muchas áreas,
Él tiene conocimiento y sobre todas las cosas está Dios delante de él. Y Moisés utiliza esta frase que dice, no he sido de fácil palabras ni antes. O sea, en mi vida humana, en mi vida pasada, ni desde Egipto ni aquí, ha sido fácil para hacer diálogos en público. O sea, una retórica de hablar con gente. Y le dice, disculpe usted, mi señor, o perdone, mi señor. ¿Por qué? Porque tampoco desde que usted está hablando conmigo tengo ese problema, tengo esa situación, tengo ese límite. Es una realidad humana en mi vida. Y Moisés, pues realmente presenta esa limitación humana. Esta sí es una verdadera limitación humana que a Moisés le parece una gran traba. Versículo 11, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Esta fue la respuesta que Dios dio a Moisés. Y algunos estudiosos, algunos críticos de la Biblia, toman este texto para decir, Dios hace que una persona nazca de esta manera, o hace que una persona nazca de esta manera. Y no cabe duda que hay ocasiones que así son las cosas, porque mismo Cristo lo dijo, que hay personas que nacen con cierto asunto, como aquel ciego de nacimiento, para que la gloria de Dios sea manifiesta. Pero aquí en este texto, es verdad que Dios le dio vida a las personas, pero lo que Dios le está diciendo a Moisés, por cuanto Moisés siente y cree que tiene esa limitación y para él es una realidad, Dios le está diciendo, yo doy la manera para que un mudo se comunique, un sordo se comunique, un ciego se comunique, uno que ve lo haga también. Ese es el asunto, mis amados hermanos. El asunto está en que Dios pone los medios para todas las personas. Las limitaciones son las limitaciones y hay que aceptarlas en nuestra humanidad. Pero esas limitaciones tienen que estar sometidas a Dios y dejar que Dios obre en nuestras vidas. Un mudo puede estar mudo todo el tiempo, pero no quiere decir que no se pueda comunicar. Un sordo puede morir sordo, pero va a haber una manera de que se comunique y que pueda entender a la otra persona. Así es que Dios le hace esta indicación y es la manera que Dios le contesta a Moisés para decirle, eso que tú tienes de limitación no es una justificación. ¿Por qué? Porque había sordos, había mudos, había ciegos que sabía Moisés que tenían vida y que podían comunicarse con sus semejantes. Ciertamente no fue fácil, pero podían hacerlo. Y nosotros, tú y yo, sabemos que hay. Versículo 12. Dios hablando a Moisés. Ahora pues, ve. Observen, ya no le dio otra alternativa, le dice, ahora pues, ve
y yo estaré con tu boca. O sea, esa limitación, yo voy a estar con esa limitación que tú dices tener, con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Yo te voy a decir qué decir. Yo te voy a decir qué hacer. Yo voy a estar contigo. Versículo 13. En este momento se muestra la humanidad de Moisés al 100% como la tuya y la mía. Pero también la humanidad que Cristo tenía en su existencia o en su caminar. Cristo siempre ha sido. Así es que en su caminar en esta tierra sería la frase apropiada. Toda su humanidad en el huerto de Getsemaní, cuando él estaba orando delante de su Padre. Y el gran trabajo que iba a hacer Cristo, en su humanidad dijo al Padre orando: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no era posible. Y Cristo dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí Moisés, en su plena humanidad, él dijo, Moisés dijo a Dios: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Aún con todo lo que le había enseñado y con todo lo que Dios le había dicho y diciéndole que Dios estaría con él, Moisés no contestó las palabras de Cristo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Desafortunadamente. ¿Y por qué nos enseña la Biblia esto? La Biblia nos enseña porque en ocasiones nosotros miramos los héroes de la fe, los héroes de la Biblia, como personas de las cuales nosotros no podamos ni siquiera intentar ser algún pequeño porcentaje como ellos. Pero la Biblia nos enseña que son seres humanos que tenían trabas como tú y como yo, y límites, y que lo único que debemos de hacer es ser obedientes a la voluntad de Dios. Cuando Moisés le dijo esto a Dios, después de haber visto todo lo que vio y escuchar todo lo que vio, Dios iba a mostrar algo de lo cual quizás muchas de las veces, y digo la palabra quizá porque nadie conoce el corazón del hombre, sino el mismo hombre. Es lo que ocurre cuando nosotros nos negamos a hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Moisés quería que fuera posible que hubiera un cambio y que se enviara quizás a otra persona, o que se hiciera algo al respecto. Aquí ya no se trata de que no creo, no se trata de que no sea posible, se trata de hay otra manera, hay alguien más. Versículo 14, esta es la respuesta de Dios. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Observen eso. Se enojó. ¿Qué tipo de enojo tiene Dios? No lo sabemos. Pero ciertamente no es un enojo de chiflazón como nosotros los humanos. Esto meritaba un enojo de Dios porque le había mostrado
su poder en señales y había visto y dialogado con él, y todo estaba acorde con lo que Dios quería en el propósito de libertar a su pueblo. Y hubo un momento donde la humanidad de Moisés dice: no es posible para mí este trabajo. Pero en ti y en mí nos sucede en ocasiones. Versículo 14, lo repito, hablando Dios: entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. ¿Por qué le dice Dios? Le causó enojo por lo que Moisés dijo. Pero Dios, en su bendita misericordia y amor, recuerden que Dios es tardo para la ira, pero grande en misericordia. El propósito de esta libertad no pertenecía solamente a Moisés, el propósito. La verdad, yo te voy a decir ahorita, cuando Dios le habla de la vara, cuando el Dios le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? La misma palabra que significa vara significa tribu. ¿Sí? Lo escuchaste bien. La misma palabra que significa vara significa tribu. Por lo cual sabemos nosotros a través de la Biblia que Dios estaba tomando a Moisés como el líder principal de la tribu de la cual él había nacido, que es la tribu de Leví. Y lo que hace Dios es expresarle a Moisés cosas que él ya sabe que van a ocurrir o que van a hacer, y se las dice. Esto no fue como que Dios dijo: bueno, voy a tomar a alguien y te lo voy a poner ahí. No, él le dice: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita? Escucha, eso es importantísimo, porque los levitas van a tomar el lugar de intercesión de todo el pueblo de Israel, porque va a venir a ser la tribu de los sacerdotes, recordando desde los tiempos de Jacob, cuando bendijo a sus hijos, dijo que Leví iba a ser distribuido por todo el pueblo de Israel, y aunque no se declaró en qué motivo, aquí Dios ya está dando la indicación de el levita. Aarón, levita. Y dice: y que él habla bien. Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Primero le dice Dios a Moisés: conozco a tu hermano y pertenece a la tribu de Leví. Es levita. Y la señal es que lo tenía preparado y va a salir a recibirte y se va a alegrar en su corazón. Y él habla bien. Dios realmente ya lo tenía preparado. No era un acontecimiento que Dios preparó porque Moisés no sabía qué hacer. Pero Moisés iba a aprender a confiar plenamente en Dios. Porque entonces Dios le estaba diciendo: si conozco a tu hermano y sé cómo él habla, él ya está listo para ayudarte. Versículo 15. Tú
hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Moisés, este no es un trabajo nada más para ti solito. Realmente de aquí para adelante va a ser una tribu la que va a tener la intercesión, se va a hacer los sacerdotes, aunque aquí todavía no está descrito, pero Dios ya también ha preparado a Moisés de antemano. Aquí el problema es que los detalles no los conocía Moisés. Y ese es el asunto de nuestra humanidad. Muchas de las veces queremos conocer todos los pequeños detalles para saber que es cierto lo que Dios va a hacer. Y necesitamos aprender a confiar y esperar. Y le dice, yo voy a estar contigo y con él, con tu boca y con la suya. Tú le vas a decir a él qué es lo que ha de decir. Él sabe hablar. Versículo 16, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Miren qué hermosa palabra. Dios le dice a Moisés, suficiente Moisés, tu hermano va a hablar por lo que tú le digas, él va a ser tu boca, tu profeta, y tú le vas a hacer a él en lugar de Dios. Dicho de otra manera, cuando tú hables la instrucción que yo te diga y cuando tú se lo digas a él, se lo está diciendo mismo Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Dios bendito. Versículo 17 y último versículo de este estudio, este video. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Así es que las trabas posibles humanas que Moisés tenía, Dios le dio los detalles de lo que él tenía preparado y ya no había más que decir. El camino estaba preparado, las señales estaban preparados, el corazón de Moisés estaba ya preparado y también el corazón de Aarón estaba preparado, porque Dios mueve todas las cosas en todas partes, porque el propósito de él va avanzando. ¿Qué nos dice la Biblia aquí en estos 17 versículos del capítulo 4 de Éxodo? Nos dice que Dios entendió la humanidad de Moisés y lo llenó de herramientas y le dio señales, o sea, las herramientas son las señales, para que fuera y creyeran en él. Y le habla Dios de una manera que entendía a Moisés. Aquí comprendemos cuando Dios le habla a Moisés en un entendimiento que Moisés puede entenderlo humanamente a plenitud. Usa una manera, si no te creen en esta, te van a creer en la segunda. No porque Dios tenga dudas, no, Dios nunca tiene dudas, sino porque así es la preparación del ser humano. Moisés mira sus limitaciones y Dios le dijo, yo me encargo del mudo, del ciego y del sordo. Y me voy a encargar de ti. Ya tengo todo listo. Yo pongo maneras, mis caminos, mis formas, mis maravillas. Aún en su humanidad, cuando hubo un momento donde Moisés titubeó, Dios se enojó. Y le dijo, ya tengo listo a tu hermano para que hable por ti. Y tú le serás a él por Dios, porque yo voy a hablar a ti, y él te será a ti por boca o por profeta. Así lo va a decir en su momento. Así es que
¿Qué nos enseña esto en un principio hermenéutico para que nos beneficie para la actualidad? Mis amados hermanos, que Dios nos habla de tal manera que nosotros entendamos que lo que debemos es obedecer, y que nos da y nos equipa y realmente ha hecho señales en nuestra vida. La señal más hermosa que tenemos en nuestra vida, si tú tienes a Cristo en tu corazón, como yo o como otros hermanos, y Él ha transformado nuestra vida, ha llevado cambios a cabo, tenemos la señal más grande de la transformación de una persona. Es nuestro propio testimonio. Eso es real. Podemos ir a hablar a otros de la libertad que Dios nos ha dado en Cristo. Y lo podemos hacer con toda verdad. Y no debemos de negarnos a eso. Eso es la enseñanza más grande, el principio más grande. Otra de las cosas que tenemos es de que nuestras limitaciones no limitan a Dios. Él tiene gente preparada a nuestro alrededor que nos complementan. Él tiene el camino preparado y Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ciertamente grandes cosas podemos hacer para su honra y su gloria. ¿Qué es lo que no debemos de creer en esos mensajes de repente que se escuchan? Primero, no debemos de creer que Dios hizo lo de la vara que se convirtió en serpiente y de la mano que le dio lepra como señales para que Moisés creyera. No, se las dio como señales para que creyeran la gente que vivía en Egipto, los israelitas y los egipcios. Porque Moisés las va a usar en ambos. Así es que tampoco debemos de creer que el enojo de Dios estaba en base a que Moisés, en su cobardía, no quería ir a Egipto, porque no es así, sino que en su humanidad él miraba sus limitaciones, y todo el mundo tenemos limitaciones, pero Dios tiene preparado todas las cosas para que aún funcionemos dentro de nuestras limitaciones y no confundamos nuestras limitaciones con ciertos pecados que en ocasiones les llamamos justificadamente limitaciones o pruebas. No es lo mismo. Estas limitaciones son limitaciones de habla, la que está presentando Moisés. Dios ya tenía la solución y por eso se enojó. Dios no quería darle detalles, por así decirlo, a Moisés. Porque cuando Dios da detalles, realmente ya no hay necesidad de tener paciencia ni tener fe. Nomás hay que ir buscando los detalles. No, hay que creerle a Dios. Hay que tener fe en Él. Y hay que tener paciencia. Así es que no creamos nunca que Moisés era un cobarde. ¿Por qué? Porque la Biblia nos va a enseñar que no es así. Y de hecho, ya nos lo está enseñando. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te espero aquí para el próximo estudio bíblico, que seguimos con esta hermosa enseñanzas del libro de Éxodo. Te espero y Dios te bendiga a ti y a tu familia.